Amigos, gracias por mantenerse en sintonía con Despierta RD. Es momento de recibir a Natalie María, directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, quien nos acompaña en esta mañana para hablar sobre diversos temas. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen Bien. día, Bien, ¿cómo gracias está a usted, Dios. directora? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Mira, yo creo que sería justo que antes de que entremos al tema político, que es la parte más importante en estos días, es que hoy reseñan algunos medios de comunicación la situación del asilo. Comenzar por ahí, luego no entramos en la vuelta de la esquina de la recta final. Sí. ¿Vuelta de la esquina o recta final de las elecciones? Sí. Bueno, el tema del centro San Francisco de Asís, ya gracias a Dios está controlado, Salud Pública lo ha asumido, como es un tema de salud. Ya hoy veremos cuál es la situación de los adultos mayores en el centro y se tomarán las medidas del lugar. Ayer estuvimos conversando con el ministro y definiendo todas las situaciones y ya pues hoy, ya desde antes de ayer se ha ido tomando medidas, pero ya el ministro informará la situación de salud que existe en el centro. Natalie, ¿se ha querido responsabilizar al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente por esta situación? ¿Cuál ha sido la participación y cuáles fueron las acciones que tomaron en este asilo? Porque tengo entendido que ustedes lo intervinieron incluso a principios de año. A principio de mes. De mes. Principio de mes. Sí, fíjate, Julio, lo que sucede es que siempre en esta situación quieren culpar al gobierno. Y eso no es correcto. El Estado es un Estado funcional, que trabajamos y que primera vez en el país el tema de los adultos mayores, un presidente lo ha asumido como Danilo Medina, en su plan de gobierno, en sus ofertas electorales, en su plan de gobierno y en las políticas públicas como tal para dirigir a nuestros adultos mayores. En el caso, claro, tendrán que algunos de mal corazón quieren ocultar o buscar culpable. Yo pienso que no hay que buscar culpable ahora. Lo que hay es que atender a nuestros adultos mayores, cuidarlo con veneración, como nos cuidaron a nosotros, garantizarles sus derechos. Entonces, ya luego, el Consejo Nacional de Personas Envejecientes, como órgano rector que fiscaliza el sector público y privado, la sociedad civil en el tema de los adultos mayores, entonces analizaremos, pero ahora mismo es salud, lo que está haciendo salud pública, haciendo las pruebas, tomando medidas y cuidándolos. Eso es lo primero, ya le veremos en las investigaciones qué pasó. Puede haber pasado una violación de protocolo, puede que no, porque es una pandemia, es una situación, es una epidemia en el mismo país. Entonces, veremos qué pasó y resolveremos el problema. Pero hasta ahora está controlada la situación. En el pasado reciente, 2016 para ser exacto, se puso en práctica desde la Junta Central Electoral un modelo de votación que permitiera a los adultos mayores participar desde su casa. Ni siquiera se pensaba en una pandemia para ese momento, pero era un momento, vamos a decir así, un proyecto piloto para acercar a ese voto de personas que no pueden movilizarse por una razón u otra. ¿Se conversó en algún momento sobre ese tema para, en lo adelante, haberse participado en las elecciones, en los comicios de 2020 con un sistema similar? Sí, fíjate, desde el 2016, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, aparte de garantizar los derechos fundamentales de nuestros adultos mayores, hemos también incluido mucho lo que es el tema de la violencia contra los adultos mayores, los estudios y la intervención, la fiscalía especializada y todo esto. Asimismo, el derecho al voto que lo contempla la Constitución. Entonces, desde el 2006 hemos venido coordinando con la Junta, primero, actualizarle sus cédulas. También, antes del 2016, perdón, y también las resoluciones de proteger al adulto mayor en el proceso electoral y ahora que se emitió la 0720, son resoluciones sumamente importantes porque nuestros adultos mayores han logrado grandes conquistas en el tema del derecho al voto. Ahora bien, sí he tratado mucho, hemos conversado con la Junta que más que nunca el voto domiciliario iba en esta pandemia. Ellos debieron de contemplar y fuimos, visitamos, vimos el protocolo para ir a ejercer el voto, muy bien, un protocolo sanitario, la distancia, votarán de primero en este proceso, pero el voto domiciliario, por ejemplo, los centros permanentes, adultos mayores, estamos hablando de 2.118 adultos mayores que no ejercerán el voto porque están en centros permanentes y no pueden trasladarse por las mismas condiciones de salud.
no podrán trasladarse a los centros de votación. Pero también el adulto mayor que está encamado, que tiene una dolencia y que no puede salir ni exponerse bajo estas condiciones. Debió de ejercerse, de implementarse el voto domiciliario. Quizás por la misma situación, porque estas elecciones se han convertido en extraordinarias por la misma situación de febrero y me imagino que eso quizás ha dificultado un poco. Pero a mí me gustaría saber la cantidad, porque siempre he creído, cuando nos toca hacer el trabajo periodístico, que las personas, los adultos mayores son los primeros que llegan. Incluso Sí, la sí. fila... No, y es el sector de más votación. de más votación. Entonces me gustaría saber si hay números exactos que hablen de esa participación del adulto mayor en las elecciones. Claro que sí, tradicionalmente los adultos mayores es el sector que primero vota. Abren los recintos, ellos no lo cerrarán, pero sí lo abren. Porque ya a las 11 de la mañana, 10:30, ya todo el adulto mayor masivamente, incluso vimos en las recientes elecciones municipales, donde observadores internacionales destacaron que tantos adultos mayores están temprano ejerciendo su voto. Es así, los adultos mayores son un sector sumamente importante, señores. Por ejemplo, primero, el adulto mayor vota temprano. Asume el voto como una acción patriótica de fortalecimiento, que esto se refleja en el fortalecimiento de la democracia. Vota por sus hijos, por sus hijos, por sus nietos, en este caso, votará porque los nietos continúen en las tandas extendidas, por su fiscalía especializada. Es decir, el adulto mayor no es el voto de ayer ni de antes de ayer. El voto del adulto mayor hoy es un voto más valorado, más conscientes por ello, porque antes votaban que el hijo decía, vote por esto, o la nieta, o el vecino. Ya no. ¿Ustedes saben cuántos adultos mayores están proyectados la población en el universo de los adultos del votante? Es el 27% del adulto mayor. Estamos hablando de 2.111.000. Deciden Deciden, un presidente. deciden un proceso electoral. Es más de un cuarto de la población votante. Y aparte de esto, es como ustedes dicen, es el sector que más acude. ¿Por qué? Fíjense, en los simulacros, ¿qué pasó cuando la Junta Central hizo el simulacro? Que el 8% eran jóvenes, concurrieron, el 14% adultos y adultos mayores, el 33%. Y asimismo ha venido reflejándose este sector en ejecutar el voto. Y algo muy importante que tenemos que observar es que el adulto mayor, a medida que ha pasado el tiempo y los presidentes lo han visibilizado a él, a este sector, podemos ver, y que traje aquí, por cierto, estos son datos de la Junta Central Electoral. ¿Qué te dice? Que el adulto mayor en el 2008, aquí vemos, 2008, no sé si lo pueden ver aquí, en el 2008, votaron 375.000 adultos mayores, el 2008. ¿Qué ocurre en el 2012? Cuando el presidente Danilo Medina incluye en su oferta electoral y en su plan de gobierno a los adultos mayores, diciendo, la pensión es solidaria, la cumplió. Fiscalía especializada contra la violencia adulto mayor, la tenemos. Por ejemplo, seguro de salud, el 98% adultos mayores tienen su seguro de salud. Y así sucesivamente, los adultos mayores alfabetizados, que saben leer y escribir, una deuda social, lo cumplimos. Los adultos mayores insertados en el plan de gobierno, la inclusión social, nuestros adultos mayores manejan la tecnología, aprenden idiomas en los centros especializados, también lo tenemos. Ahí lo cumplió Danilo Medina, Ciudad Juan Bosch y otros centros modernizados. Entonces, ¿qué pasa con esta estadística? Bueno, con estos números de la Junta Central Electoral, que votaron en el 2008 378.455 adultos mayores para un 9.20 de los concurrentes, pero de su propio sector como adulto mayor un 30%, ¿entiende? En el 2012
había una población de 1.470.312 adultos mayores. Esa es la población en ese tiempo, en el 2012, cuando Danilo Medina es candidato. Votaron 775.530, para un 53% de los adultos mayores concurrentes, que del universo de los concurrentes, un 17%. Sigue siendo alto. Pero O sea, de la población general que votó en las elecciones, fue el 17% fue adulto mayor. fue adulto mayor. Y de su propio sector, en relación al 1.470.000 de adultos mayores en el 2012, votó un 53%. ¿Por qué votó un 53%? Porque Danilo Medina, primer presidente que incluye en su oferta electoral el tema de los adultos mayores, y lo que ofertó lo cumplió. El plan de gobierno, las ofertas que Danilo Medina hizo en su oferta electoral, todas se cumplieron, y más incluso. Otros programas, por ejemplo, Senasa Cuida de Ti, las visitas domiciliarias y otros programas. Pero más interesante es, señores, que en el 2016, cuando Danilo Medina se reelige, la población adulta mayor era 1.532.000. Concurrieron a votar 1.011.000. 1.011.000. Estamos hablando de un 90, casi un 80%. Claro, y estamos hablando que un 23% del concurrente fue adulto mayor en el 2016. ¿Y cuánto se espera para ahora, para el 2020? Sí, y ahora te digo, entonces, para concluir, estamos hablando de un 70% de su propio sector. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, a medida que los presidentes, y el único presidente fue Danilo Medina, que lo incluyó. Ahora, para el 2020, esa es la pregunta. Ahí yo quisiera preguntarle, añadirle ahí, porque ninguno de los tres candidatos principales presidenciales se ha visto con una propuesta dirigida al sector de adultos mayores. ¿Eso podría incidir en una disminución del voto de esas personas? Definitivamente, el que no tenga, pero no son todos, Gonzalo Castillo tiene la continuidad de las pensiones solidarias, fortalecimiento de la justicia, reducción de la violencia contra el adulto mayor. Sí, el único candidato que tiene un plan de gobierno estructurado y dirigido hacia el adulto mayor es Gonzalo. Y le digo porque yo fui parte de la construcción y evaluación de la propuesta de gobierno de él para los adultos mayores. ¿Cuánto se espera entonces? ¿Cuánto es la cantidad que se estima que podría votar en las elecciones del domingo, pese a todo lo que hemos podido ver que tiene este sector en las elecciones presidenciales y congresuales? Fíjense algo interesante, le voy a leer completo. Tenemos aquí que hábiles para votar son 7.487.000. El crecimiento del padrón fue 721.000 ciudadanos que entraron para votar para el 2020. El crecimiento fue de 9.60, que es bueno, ¿verdad? Ahora, los concurrentes serán 4.922.000. Estamos hablando de un 66.8 de los concurrentes del padrón general. Ahora bien, adultos mayores, 2.110.753. Dice la Junta aquí, míralo ahí. Alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de 2.111.000 adultos mayores, en la concurrencia se proyecta de 1.583.000 adultos mayores, 64. Estamos hablando que el adulto mayor votará entre un 75% o un 80%. Es el sector que más vota. Para un 27% de los concurrentes. Es decir, más de un 4% de la población que concurrirá ese día. No quiero irme sin antes saber
¿qué ha preparado o cómo ha preparado la logística que tiene el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente para este volumen? Si van a tener personas en los centros de votación, si van a dar asistencia a los adultos mayores que van a los centros, porque estamos esperando un buen volumen de adultos mayores y no sabemos que no todos están preparados o capacitados para trabajar con este sector de la población. No, y muchos adultos mayores no pueden hacerlo solos, necesitan Exacto. ayuda. Así es. Fíjense, ustedes saben que la resolución 0720 indica que los adultos, que en cada recinto, en los recintos, no en todos, sino en los 107 recintos más concurridos de adultos mayores, tienen acreditación facilitadores especializados en atender a nuestros adultos mayores. También estaremos distribuyendo en esos centros un kit de mascarilla para que los adultos mayores brindarles seguridad, ¿verdad? Hay un proceso muy rígido y esperamos y velaremos y fiscalizaremos que se ejecute así, que los adultos mayores mantengan distancia, saben que no tienen que hacer fila, que es una de las conquistas de los adultos mayores. También las primeras horas de la mañana, la Junta estará concentrada en recibir primero a los adultos mayores. Así que el aconsejo es, como siempre ustedes saben, abuelas y abuelos, que vayan bien tempranito, ejerzan el voto, regresen a sus hogares. Y ustedes saben que este gobierno y el próximo gobierno de Gonzalo Castillo seguirá construyendo un futuro mejor para nuestros adultos mayores. Continuaremos protegiéndolos, cuidándolos, implementando el nuevo paradigma, un adulto mayor activo, productivo, participativo y protegido. Siempre me ha Cero gustado a la ese lema de dependencia. También. Sí. Es muy buen lema. Gracias por habernos acompañado Gracias por esta Gracias a mañana ustedes. en Despierta RD y a usted también por sintonizarnos, al que nos ve desde su hogar, desde su casa. Gracias por estar con nosotros. Mañana nos reencontramos, si así Dios lo permite, por aquí mismo, por Telecentro y Telemicro Internacional.